hoy vamos a ver específicamente el grupo A de la clasificación el Instituto Australiano del Deporte, en donde en el grupo A estaban las sustancias ergogénicas permitidas. ¿Sí? Vamos a ver sus protocolos de uso y cómo lo vamos a, y sobre todo en qué deportes o en qué situaciones deportivas estarían recomendados cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien, teníamos a modo de recuerdo, teníamos que en el grupo A de estos suplementos íbamos a encontrar la cafeína, la creatina, la betalanina, el nitrato y el bicarbonato de sodio, en donde la cafeína más que nada estaba recomendada u orientada a deportes de resistencia y también a deportes intermitentes, eh, e inclusive se podía eh, utilizar en algunos protocolos para deportes de fuerza. La creatina más que nada va a estar dada para deportes intermitentes donde también se haga fuerza. La beta-alanina para ejercicios intensos entre 3 y 10 minutos, muy parecido al bicarbonato de sodio, que también es en ejercicios muy intensos o de picos máximos, también entre 1 y 10 minutos. Y el nitrato alimenticio, o que viene de los alimentos, que vamos a encontrar en deportes de resistencia y deportes intermitentes. Así que arranquemos con uno de los más utilizados desde hace mucho tiempo, que es la cafeína. Hasta 2004 estuvo dentro del grupo de los D, de los prohibidos, y después reflexionaron y dijeron, si los protocolos de uso tienen una dosis a veces menor a las 3 4 tazas de café que la gente toma por día, ¿por qué lo prohibimos? Si toman mucha más cafeína de la que deberían, van a tener todos los efectos adversos, y entonces lo pasaron al grupo de los permitidos. ¿Sí? La cafeína está dentro de los permitidos, pura y exclusivamente porque su protocolo de uso implica una dosis no muy alta, que no generaría ningún problema, y entonces lo dejaron al libre albedrío. Dijeron, vos querés tomar un montón de cafeína, bueno, vas a tener problemas, no en el doping, sino que no vas a poder competir porque vas a tener todos los problemas adversos. Y así lo resolvieron. Bien, situaciones posibles de uso, la cafeína es la que más amplitud tiene con respecto a las posibilidades de su uso. Van de eventos de corta duración y alta intensidad, de entre 1 y 5 minutos, eventos más prolongados que tengan alta intensidad, o al menos en algún momento alta intensidad de ese evento prolongado, entre 20 y 60 minutos, eventos de ultra resistencia de mayores de 90 minutos de ejercicio continuo, y ultra resistencia también, resistencia y ultra resistencia, sprint intermitentes prolongados, sobre todo en deportes de equipo, en donde hay piques cortos y momentos de recuperación, deportes de raqueta, racquetball, ¿qué más? Squash podría llegar a entrar acá. Tenis, no sé si tanto, porque es mucho más prolongado. Sí está el sprint, pero es mucho más corto. ¿Sí? Es muy breve el sprint de tenis, por ahí hay otros suplementos más eh, prevaleciente para utilizar en tenis específicamente. Y también hay algún tipo de referencia sobre efectos positivos sobre la fuerza potencia y en los sprints breves, entre 10 y 20 segundos, pero es esta la parte que no está muy clara científicamente hablando. ¿Sí? Muy bien. Con respecto a los protocolos de uso, tenemos el protocolo estándar o el más utilizado, es uno en donde tenemos entre 3 y 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso en forma de cafeína anhidra. En forma de cafeína anhidra quiere decir en forma de polvo o de pastilla o de chicle o de tableta, ¿sí? Consumido 60 minutos antes del ejercicio. Este es el protocolo estándar de uso. También
Hay otro en donde la dosis es un poco más baja, menos de 3 miligramos por kilogramo de peso, la dosis sería alrededor de unos 200 miligramos, administrado tanto antes como durante el ejercicio, consumido con alguna fuente de hidrato de carbono. ¿Sí? Este protocolo es el más utilizado por ahí hacia el final de las maratones, en donde uno necesita este último empujón para terminar esos kilómetros finales y ya que está, necesita los hidratos de carbono también, y con esta cafeína que por ahí tiene el suplemento o el gel que está consumiendo, ahora vamos a ver bien, eh, terminaría de cerrar la suplementación con respecto a los beneficios entre el gel y la cafeína, funcionarían para darse este último aliento y remontar un poco cuando uno está ya agotado acá. Y por último, o el último y el menos utilizado, o el que ya no se utiliza, ¿sí? Por los altos riesgos de tener eh, todos los efectos adversos posibles asociados, son dosis de cafeínas entre moderadas y altas que van entre 5 y 9 miligramos por kilogramo de peso, consumidas tanto antes como durante el ejercicio. ¿Sí? Son estas dosis y más que estas dosis las que siempre estaban sobre la mesa a la hora de decidir si estaba aprobado o no, porque podemos encontrar que aumenta el rendimiento de resistencia en el laboratorio y en los ámbitos deportivos, pero se encuentra asociado muy frecuentemente aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de los niveles de la catecolamina, aumento del lactato, de los ácidos grasos libres, del glicerol, en muchos de los sujetos de estudio. Por ende, empiezo a encontrar un montón de cosas que no quisiera que mi deportista tuviera, menos por usar un suplemento cuando hay otros dos protocolos que tienen buenos resultados y los puedo utilizar, ¿sí? Sin estos efectos. Y con respecto a los efectos secundarios, en general, de pasarse de cafeína, aunque sea con café durante el día, podemos encontrar malestar gastrointestinal, algún tipo de úlcera, ¿sí? Nerviosismo, confusión mental, inhabilidad para concentrarse, ¿sí? Y alteración del sueño. Por lo que obviamente, como estos podemos encontrarlos dentro de los factores eh, que harían que sumaran en negativo para suplementarse con cafeína, vamos a elegir bien en qué deporte lo vamos a usar. Imagínense, inhabilidad para concentrarse, nerviosismo o temblores en alguien que tiene que hacer arquería o tiro al blanco. ¿Sí? Imposible concentrarse o atinarle al blanco tomando mucha cafeína. Con respecto a los protocolos, cualquiera que usemos, todos los trabajos coinciden que la respuesta a la cafeína mejora con una abstinencia de entre 2 a 4 días previos al evento. Es decir, que si el deportista habitualmente consume café o productos con cafeína, previo al evento debería hacer como un lavado, dejar esos 2 a 4 días sin utilización de la cafeína, para que el día de la competencia sea más efectivo su respuesta. Para que tengamos una idea, es uno de los más controvertidos con respecto a las dosis porque depende de los alimentos muchas veces, lo encontramos en un montón de cosas, pero es muy variable la porción, ¿sí? En un café descafeinado podemos tener 3 miligramos y en una taza de café del mismo tamaño, pero que no está descafeinado, podemos encontrar 95, ¿sí? En el café instantáneo lo mismo, en el Red Bull, al menos en otros países, inclusive el té tiene, el té común, el negro, tiene más que un expreso, ¿sí? Así que lo podemos, acá no está puesto, obviamente porque no es tan de consumo masivo a nivel internacional, pero el mate debería estar puesto acá también. La mateína funciona exactamente igual que la cafeína en el cuerpo, ¿sí? Fíjense el problema que tenemos con este tipo de suplementos, si estamos intentando suplementar con alimentos, es la gran variedad de valores que podemos encontrar en el mercado inclusive dentro de la misma marca, ¿sí?
El problema con esto es que depende tanto de qué es lo que la planta que dio ese café o té o lo que sea tiene, que encontramos esto. Por ejemplo, el café instantáneo como promedio tiene 60 miligramos de cafeína en 200 centímetros cúbicos, ¿sí? En una taza de 250. Pero puede ir de 12 a 169, ¿sí? O el expreso puede ir de 25 a 214. Es un cambio abismal entre uno y otro. Lo que es un poco más frecuente o más estable es la Coca-Cola o el Red Bull o los geles. Estos tienen concentraciones más chicas por ahí que una taza de café, pero al menos más estables y más reguladas. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes se fijan, los suplementos de cafeína tienen tabletas de 200 miligramos, en general 200, 220 miligramos, y se toman en forma de pastilla, lo que sería mucho más fácil de poder medir qué cantidad de cafeína estoy consumiendo. Por supuesto que antes de dar un suplemento de este estilo, uno le tendría que explicar claramente al deportista que si además agrega muchos cafés al día, esta recomendación o requerimiento baja y además deberían tener cuidado porque por ahí se hace un cálculo promedio y de repente se tocaron cápsulas de café que tienen un montón de cafeína más de la que deberían tener, ¿sí? Y que siempre estar al tanto de que si consumen mucha cantidad de café, esto debería modificarse la dosis. De alguna manera, en algún momento en nuestro país, de hecho yo no tengo información de que esto haya cambiado, pero este suplemento, que es de origen nacional, me hizo dudar. Los suplementos de cafeína estaban prohibidos en el país, de hecho Red Bull tuvo muchos problemas cuando quiso vender Red Bull acá, tuvo que bajar la dosis de cafeína que tenían la lata de Red Bull nacional, eh, pero de repente encontré que había este suplemento de cafeína anhídrida de 200 miligramos de origen nacional, ¿sí? Así que o se modificó y yo no logré encontrar donde avisaban que se había modificado o no, qué permiso habrán pedido. Pero si no, estas pastillas o tabletas o chicles o caramelos de cafeína había que traerlos de afuera, ¿sí? ¿Qué otros suplementos con cafeína tenemos? Tenemos el No2, que es bastante controlado y solo tiene cafeína, ¿sí? Porque muchas veces dudamos qué otra cosa puede llegar a tener. Hay infinidad de chicles con cafeína, que por ahí en vez de 200 miligramos tienen 100, que por ahí son más fáciles de utilizar por ahí en competencia o para personas como esto se calcula por peso, para personas no tan pesadas, que necesitan dosis más bajas que 200 por ahí, eh, bueno, es una buena opción. Y si se fijan, por ejemplo, los geles de ENA para las competencias tienen un aproximado, bueno, aproximado no, tienen 35 miligramos de cafeína. Así que para lograr llegar a la cantidad de cafeína que yo necesito para suplementar a alguien, tendría que consumir un montón de geles y su consecuente aporte de hidrato de carbono y posible malestar. Así que probablemente eh, también planeé a esto agregarle alguna otra suplementación con cafeína si lograra encontrar efectos positivos, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con los suplementos que con estas mezclas de suplementos, Pro Work que habíamos hablado en la clase pasada, Pro Workout, perdón, sería la palabra ideal, donde empiezan a tener un montón de suplementos y por ahí no están indicados para el tipo de ejercicio que yo estoy haciendo, ¿sí? Este tiene betalanina, anhídrida, betalanina, arginina, taurina y en el medio 160 miligramos de cafeína. Entonces, ojo con esto, porque por ahí yo estoy consumiendo esto por la betalanina o la taurina o lo que sea, y de repente estoy
consumiendo dosis interesantísimas de cafeína sin enterarme, ¿sí? O cuando no corresponde. Y yo no voy a participar de ninguno de esos deportes de equipo, ¿por qué? Para levantar pesos consumiría cafeína, ¿sí? Que es uno de los protocolos que todavía está en bastantes dudas si tiene algún tipo de efecto. También hay suplementos perdón, de cafeína, estos importados, pero a nivel farmacológico, en donde sí está bien testeado y sí puedo tener alguna garantía que no va a venir contaminado con alguna cosa que me pueda dar doping positivo, pero ya son dosis de 300 miligramos. Entonces, por ahí, para la competencia, serían demasiados, ¿sí? Así que debería ir calculando por kilo de peso cuánto necesitaría. Una de estas sería para una persona que pesa 100 kilos. Si pesa 50, necesitaría media de esta y como verán es una cápsula, no es fácil de ir a la mitad, ¿sí? Bien, y siempre con respecto a la cafeína, con respecto a todos los suplementos, pero en la cafeína en particular, porque esto sí está bastante estudiado, ¿sí? Hay libros publicados donde esto está aclarado e investigado, en donde hay un efecto de la cafeína en donde difiere según el organismo que la consume, ¿sí? Es decir, hay una predisposición genética a responder de forma positiva al rendimiento o de forma negativa, que uno tome la cafeína y no encuentre eh, este cambio o ese mayor rendimiento esperado por el consumo de la cafeína. También tenemos que tener en cuenta que hay hiperrespondedores, es decir, hay gente que ante estímulos muy pequeños responde de forma exacerbada, ¿sí? Como tenemos los que parece que hubieran tomado agua, tenemos los que responden como si hubieran tomado 4 jarras de café, ¿sí? Así que siempre tratar de tener en cuenta que con la cafeína es uno de los primeros, hay una intervariación con respecto al producto de origen, excepto que sea una pastilla o un suplemento, si es de un alimento, varía muchísimo. Y la respuesta en el cuerpo también varía muchísimo dependiendo del individuo, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es un trabajo de 2018 en donde pone a prueba las diferencias interindividuales de la ergogeneticidad de la cafeína, ¿sí? Como el rol de la genética en esta influencia o cuán ergogénica va a ser la cafeína para uno u otro individuo, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto al momento de utilizarlo, que por ahí son no respondedores o respondedores exacerbados, así que en ambos casos, por eso insisto, esto nunca jamás, nada nunca jamás se prueba en competencias, siempre en, en el entrenamiento, ¿sí? No voy a probar ningún suplemento, ayuda o nada, ni siquiera alimentos previo a la competencia o el día de la competencia. Siempre algo que ya haya probado durante el entrenamiento. Y dentro de los efectos adversos que tenemos por esta cafeína, podemos encontrar unos cuantos efectos adversos, que en general son leves, pero que marcan la diferencia entre que yo pueda competir tranquilo y mejore mi rendimiento y que termine yendo a tener que ir al baño o con taquicardia o hipertensión, ¿sí? Entonces van desde molestias gastrointestinales, ansiedad, cefalea, es decir, dolor de cabeza, temblores, inquietud, nerviosismo, problemas para dormir, o sea, problemas con el insomnio, dificultad en la concentración, agitación psicomotora, irritabilidad, dependencia a la cafeína y entonces si no tomo café no me despierto o si no tomo la cafeína no rindo, taquicardia e hipertensión, ¿sí? Entonces son estos efectos adversos que son resultados de una extra carga de cafeína más allá de los protocolos confirmados de buen funcionamiento que hacían que antes fuera un suplemento prohibido, sobre todo porque las personas a veces la pasaban muy mal, ¿sí? O sea,
Evidentemente el Comité Olímpico Internacional y decía, no, esperen, para tener personas nerviosas, con dolor de cabeza, con dependencia a la cafeína, hagamos lo prohibido, que si lo tienen en sangre, doping positivo. Después reflexionaron y dijeron, bueno, no, esperen, porque hay protocolos en los que todo esto no aparece, hagamos un buen trabajo de investigación, propongamos un protocolo que no traiga efectos adversos y aceptémoslo como suplemento. Está aceptado a partir de 2004, ya que su carga en estas dosis no implica estos efectos adversos, excepto que uno sea un hiperrespondedor, por eso mismo lo probaría antes del ejercicio, ¿sí? O sea, antes de la competencia, durante el entrenamiento. Y sí, cuando hay dosis excesiva, puede favorecer a la aparición de úlceras gástrica o péptica, o sea, en el duodeno, ataques epilépticos, coma o incluso la muerte. Por esto es que estaban prohibidos, desde que pusieron un protocolo con una dosis que esto no iba a provocar, lo pasaron al grupo A de suplementos permitidos. ¿Sí? Muy bien, con respecto a la creatina, también tenemos un montón de productos con creatina, un montón de gente que quiere consumir creatina. El punto es para qué consumir esa creatina, o estar muy seguros a la hora de recomendar un suplemento o de uno hacer la inversión, porque no son productos baratos, realmente poder estar seguros de que yo haga la carga con la creatina y lo mantenga o la mantenga las dosis, va a ser beneficioso para mi objetivo. O sea, va a ir de la mano con mi objetivo. Primero tengo que poner mi objetivo y después chequear. ¿La creatina ayuda a alguno de mis objetivos o no hace nada o no está indicada en estos casos? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? En programas de entrenamiento de fuerza para incrementar la masa magra y la fuerza, durante el entrenamiento y la competencia en deportes que involucran esquemas de trabajos intermitentes, como deportes de equipo, de raqueta, estos que corro, paro, implicarían que la creatina podría llegar a dar algún beneficio. Y también se ha comprobado con el tiempo que puede aumentar la eficacia en los programas con sobrecarga de hidratos de carbono en ejercicios de resistencia. Es decir, que cuando, ¿se acuerdan cuando habíamos visto hidratos de carbono? Habíamos dicho que previo a la competencia, a una maratón, por ejemplo, se hacía la semana previa como una carga de hidratos de carbono para que haya más glucógeno muscular, y en estos casos se vio que si esa sobrecarga de hidratos de carbono va con creatina, también mejoraría esa carga de creatina y de glucógeno, ¿sí? Siempre hay que poner en la balanza. Ahora van a ver que uno de los efectos adversos es la ganancia de peso en agua. ¿Sí? Uno tendría que poner en la balanza entre, bueno, mejoré mis depósitos de glucógeno y de creatina, pero peso más. Entonces, ¿qué va a ser más importante? ¿Que yo esté más ligero y aguante mejor? ¿O que tenga mis depósitos de glucógeno en vez de en 100, en 110%? ¿Sí? Entonces, también se pueden usar para mejorar el rendimiento en los sprints de alta intensidad o en picos de ejercicio, donde los depósitos de fosfocreatina son los que se deplecionan muy rápido en esos del segundo a los 10 segundos y me quedo sin fosfocreatina. ¿Se acuerdan cuando vimos eh, metabolismo energético o sistemas, vías energéticas o sistemas energéticos? La fosfocreatina era la que me daba el 100%, pero en los primeros 10 segundos. Después se acababa y necesitaba descansar para volver a generarla. Bueno, hay una mejora en el rendimiento en los deportes en donde esos sprints de alta intensidad no duran más de 10 segundos, y en ejercicios que involucren esos sprints repetidos o picos de ejercicios de alta intensidad separados por intervalos de recuperación cortos, ¿sí? Para que esta fosfocreatina se recupere lo más rápido posible. Entonces, originalmente, o si uno va a los envases de la creatina, la mayor parte de las veces va a encontrar esto,
carga rápida y carga lenta. La carga rápida implicaba, y hablo en pasado porque ya no se utiliza, ¿sí? Prácticamente está demostrado que no estaría sirviendo para demasiado, más que para consumir el suplemento más rápido y tener que comprar otro, que implicaba una carga entre 5 a 7 días de dosis repetidas de creatina, por ejemplo, 4 dosis de 5 gramos, o sea, 20 gramos por día, o también implicaba 0,3 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Y luego se estabilizaba con una dosis de mantenimiento que se podía hacer una vez al día de 3 gramos. Pero esto ya prácticamente cayó en desuso, insisto, lo van a seguir viendo en los envases, a modo de consumirlo más rápido, así compras otro más rápido, pero ya está demostrado científicamente que es un paso que podríamos evitar. Sí, está recomendada la carga lenta, en donde hay un aumento similar que se prolonga por un periodo más largo, por ejemplo, 28 días es el recomendado, donde se utiliza una dosis de 3 gramos por día o 0,3 a 0,6 por, gramos por kilogramo de peso. ¿Sí? ¿Por qué está puesto en una dosis aleatoria o genérica y una específica por kilogramo de peso, o cuál recomiendo yo? Lo que yo recomiendo es que calculen realmente la dosis recomendada. Y siempre empezar por la más chica, por las dudas que no sea de más. Piensen que todo lo que consumamos de más se va a eliminar por orina, y el único beneficio que tienen es que van a ser orina carísima, ¿sí? Porque esto es caro, y si encima lo que sobra lo excreto por orina, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien pesara 50 kilos, tienen que hacer más rápido la cuenta ahora, 50 kilos por 0,03 implicaría 1,5 gramos, ¿sí? O sea, la mitad de la dosis que suele recomendar el envase. 3 gramos sería para una persona de 100 kilos, ¿sí? No hay muchos que lleguen a eso. Así que en general, las dosis que la ciencia recomienda suelen ser considerablemente menores a las que recomienda el envase. Hay estrategias para mejorar los resultados y, como habíamos visto recién, esta ingesta conjunta de los hidratos de carbono entre 50 y 100 gramos junto con la creatina llevarían a un mejor aprovechamiento, no solo de los hidratos, sino de la creatina. Por ende, se podría consumir con algún tipo de licuado de banana, por ejemplo, pondría yo la creatina ahí, ya tendría los hidratos y la creatina, y se incorporaría más rápido. Esto sí, quiero que quede súper claro, que una vez el contenido muscular de creatina se saturó, es decir, yo tengo una limitación fisiológica. Yo nací con determinadas características que permiten que mi músculo guarde, pongamos un número cualquiera, 100 milimoles de creatina. Yo lo tengo en 40. Bueno, entonces hago la suplementación, etcétera, etcétera. Una vez que yo llego a esos 100 milimoles máximos a los que genéticamente estoy predestinada, digamos, no hay ningún ejercicio o ninguna otra cosa o consumo excesivo de creatina que haga que entre más creatina en mí. Una vez que llegue a mi saturación, no entra más, ¿sí? Yo tendría que descargar o lavar el músculo durante 4 semanas para volver a hacer una carga y que vuelva a entrar creatina en el músculo. Pero una vez que se satura, no entra más, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso de la creatina monohidrato de Gentech, que es masticable, que es cómoda de llevar, no hay que estar llevando el frasco ni el polvo ni nada por el estilo. Proponen 6 comprimidos diarios, lo que implicaría una dosis diaria de 6,7 gramos. Y habíamos dicho que para una persona de 50 necesitaríamos 1,5. ¿Sí? Así que yo necesitaría un comprimido diario, y no los 6 que propone
el frasco. Así que mucho cuidado con las recomendaciones de los frascos, ¿sí? La de pulver implica 5 gramos cada una medida, una cuchara de estas tienen 5 gramos de creatina. Estamos hablando de que yo necesitaría menos de 2. Por ende, necesitaría un quinto o un poquito más, un cuarto de esa dosis que yo recomiendo, ¿sí? ¿Qué problemas podemos llegar a encontrar con el uso? Lo bueno de este suplemento es que es tanta la demanda, eh, que hay muchos trabajos de investigación, gracias al cielo, y por sobre todas las cosas, investigación a largo plazo, que es la que le dije que en general falla, ¿sí? Entonces, sí sabemos, por suerte, que no se van a observar efectos negativos para la salud con el uso a largo plazo, ¿sí? Hasta 4 años de uso continuo de la creatina, no hay, no está demostrado que esto tenga efectos negativos, siempre y cuando se siga el protocolo de entre 0,6, perdón, entre 0,03 a 0,06 gramos de creatina por kilo de peso. Yo hago 4 años de lo que Pulver me recomienda, de 5 gramos todos los días, y no sé, ese trabajo de investigación no está hecho, ¿sí? También hay informes anecdóticos, es decir, no hay un trabajo de investigación que lo certifique, pero sí hay, a forma de referencia, personas que dicen que cuando empezaron con el suplemento de creatina, empezaron con calambres musculares, distensiones, desgarros, ¿sí? Si bien no está demostrado, yo no haría caso omiso, y si los calambres y las distensiones empiezan de la mano con la creatina, suspendería la utilización de creatina, ¿sí? La creatina no es la de en polvo la única manera de que el cuerpo la obtengo de los alimentos, así que puedo hacer una suplementación con alimentos fijándome bien cómo consume las proteínas, ¿sí? Y si no hay observación de alteración de la función renal con el uso de la creatina en las dosis indicadas, es decir, entre 0,03 y 0,06 por kilogramo de peso en personas sanas, ¿sí? Partimos de la base de personas sanas y que no se pasan de rosca con las recomendaciones. Entre los problemas que se encuentran asociados con el uso es que hay muchos deportistas que usan la creatina como si fuera agüita y no conocen los protocolos de suplementación correctos o le hacen caso a lo que dice el envase y continúan utilizando la creatina innecesariamente en dosis elevadas. Entonces, los estudios demuestran que las dosis elevadas no van a seguir aumentando los depósitos de creatina. Esto que yo les dije, que una vez que el músculo se satura de creatina, no va a pasar de ahí, ¿sí? No hay forma. Debería ser más músculo para tener más lugar donde necesitar esa creatina. Y sí, dentro de los problemas que tenemos asociados con el uso de la creatina, este es uno muy importante a tener en cuenta, y es que hay un aumento potencial de entre 1 a 2 kilos de masa corporal después de la carga con creatina, es decir, principalmente como resultado de esa retención de agua, al menos las primeras semanas, ¿sí? Es decir, que yo puedo notar que hay un incremento de agua que se guardó en el músculo, porque esa creatina, una vez que se mete en el músculo, arrastra agua, y de esa forma, claro, estéticamente me veo increíble, pero parte de ese músculo, uno, no levanta peso, dos, si yo tengo que llevarlo a través del campo de juego y me puse 1 o 2 kilos más de agua, que no me va a resultar bueno para hacer fuerza, no sé qué ventaja podría llegar a tener, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que para el rendimiento de resistencia o en eventos donde la masa corporal debe moverse contra la gravedad, como los saltos en alto, los saltos con garrocha, los saltos en largos, no está recomendado el uso de creatina, ¿sí? Al menos no en el momento competitivo. Si lo quieren usar para el momento de esfuerzo, de sobrecarga o de trabajo de musculación, lo pueden hacer, pero no para el momento de competencia, ni tampoco
para los deportes donde los atletas deben lograr un objetivo de peso. Y acuérdense que todos los que tengan que ver con artes marciales, boxeo, etcétera, etcétera, son categorías de peso que no me puedo pasar. Ya estuvimos viendo que hay estrategias para deshidratarse. Imagínense hacer carga con creatina justo antes, no me saco esa agua ni de casualidad. ¿Sí? Ojo con el aumento de peso, sí, necesito que no haya peso de más. Y también, por supuesto que no hay ningún trabajo de creatina hecho en menores de edad, por lo cual hay que tener extremado cuidado con la desesperación y la insistencia tanto de los niños como de los padres para que tomen creatina. Es buena, la creatina es buena, ¿por qué no toma creatina? ¿Por qué no toma creatina? Bueno, porque primero no terminó de desarrollar, necesito ver qué va a ser la testosterona de su cuerpo y después entonces veo si lo suplemento, ¿sí? Entonces, los jóvenes pueden lograr mejoras importantes en el rendimiento a través de la maduración propia de la edad. No necesito estar llenándolo de creatina eh, antes de que ese músculo tenga su capacidad máxima de expresión, ¿sí? Sin necesidad pueden mejorar la cantidad de masa muscular sin exponerse al uso sin estudio de creatina, por ejemplo. Es un punto a tener mucho cuidado con los menores de edad y el uso de este tipo de suplementos. Muy común en los gimnasios, es muy de boca en boca, y si Pirulo mira cómo está y lo tomó, yo por qué no lo puedo tomar, y ahí es donde hay que ser muy claros en la recomendación. ¿Sí? Muy bien, pasamos a nuestro tercer suplemento del día de hoy, que es el bicarbonato de sodio, el típico bicarbonato de sodio, el polvito ese blanco salado que parece sal pero que no, que tenía la abuela en, en la alacena y que sacaba el día que te habías comido demasiados ravioles y estabas que no podías más de la acidez, te ponía una cucharita en un poquito de agua y te lo hacía tomar y era como el uvasal antes de que existiera el uvasal, ¿sí? Entonces lo que hacía el bicarbonato de sodio básicamente era disminuir la acidez, entonces si yo había comido además, tenía acidez, el bicarbonato de sodio enseguida aplacaba un poco esa acidez y mejoraba la sensación, aunque yo tengo acidez crónica no iba a hacer nada, específicamente acidez por una comida en particular podía llegar a beneficiar. Entonces, su principal función es ser buffer extracelular. Frena o intenta frenar el aumento de la acidez fuera de la célula, ¿sí? Yo hago un ejercicio, aumenta esa acidez extracelular y tener ahí una carga de bicarbonato implicaría eh, un importante mantenimiento del pH y del gradiente de electrolitos en el ambiente extracelular, ¿sí? Así que este funcionaría a nivel extracelular deteniendo la acidez o frenando un poco, hay un límite, ¿sí? No, tampoco se puede hacer una sobrecarga tan importante como para decir, bueno, no tengo aumento de la acidez. ¿En dónde lo podemos utilizar? El aumento en la capacidad reguladora que tiene el bicarbonato del pH extracelular mejora la capacidad del deportista de generar fuerza durante un trabajo o una competencia limitada por la acumulación excesiva de iones de hidrógeno, ¿sí? Es decir, en esas competencias que la intensidad es tan alta que mi limitación al punto del agotamiento es porque ya no puedo moverme más, porque mis músculos no pueden más, bueno, es en ese momento en el que tener este extra de bicarbonato extracelular podría favorecernos de alguna manera, ¿sí? ¿En dónde lo vamos a usar? En competencias de alta intensidad que duren de 1 a 7 minutos. Por ejemplo, en mucho se utiliza, porque esto en gimnasio no lo vi, pero sí se utiliza muchísimo y desde hace 1000 años, o sea, en la década del 70, en todos los deportes de atletismo, todo desde 200 metros a 1200, 1500, no sé cuál es la limitación,
400 con vallas. En todos los deportes de atletismo de alta intensidad, entre 1 y 7 minutos, podemos llegar a tener algún tipo de beneficio por haber hecho la carga de bicarbonato. ¿Sí? También en deportes de equipo. Hasta ahora todos los beneficiados son los deportes de equipo, en donde tenemos mucha intensidad en poco tiempo y un tiempo de recuperación. ¿Sí? Eh, Vuelven a estar deportes de equipo y deportes de raqueta, racquetball, squash, no le voy a decir que ping pong porque tampoco que la intensidad es tan alta, eh, y también puede llegar a ser utilizado o tener algún tipo de beneficio en competencias de alta intensidad prolongadas, que duren entre 30 y 60 minutos, sobre todo las que, vuelvo a insistir, tengan el sprint más bien como que al final, ¿sí? O que haya que aumentar la intensidad al final. Entonces, hay tres tipos de protocolo de uso. Eh, Como vamos a ver ahora, las dosis son las mismas en todos los protocolos, es decir, el protocolo 1 con dosis única va de 0,3 a 0,5 gramos de bicarbonato de sodio por kilo de peso. Otra vez, insisto, siempre esto se calcula por kilo de peso de la persona que lo va a utilizar. Van a ver, el bicarbonato de sodio no, pero van a ver que los otros suplementos van a intentar decirnos cantidades a veces exageradas, sobre todo para personas de no tanto peso, ¿sí? Eh, Esta dosis única se consumiría entre 60 y 90 minutos previos al comienzo del evento, ya sea entrenamiento o competencia, y se consume con muy poquita agua. El problema de esto es que es demasiado salado para tan poca agua y lo que suele suceder es que trae problemas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea porque es mucha concentración de esa sal en muy poca agua y entonces provoca una diarrea osmótica, o sea, cuando eso es tan salado llega, o tan lleno de sales, llega al intestino, arrastra agua y el intestino intenta sacárselo de encima, ¿sí? Por eso diarrea osmótica, no porque comí algo en mal estado, sino porque puse demasiada osmolaridad en un producto un poco líquido y tengo esas consecuencias. El segundo protocolo de uso usa la dosis mínima, es decir, el 0,3 por kilo de peso, y la toma en 5 tandas, ¿sí? Por ende, empieza a evitar la diarrea osmótica, los dolor abdominal, el mal gusto que tiene, y estas 5 tomas se empiezan 3 horas antes, terminando sí o sí con la última toma 1 hora antes de la competencia. Es decir, lo va tomando como de a sorbos, digamos. Y el tercer protocolo usa la dosis máxima de la dosis única, del primer protocolo, de 0,5 gramos por kilogramo de peso, dividida en 4 tomas iguales, pero la diferencia con el protocolo número 2 es que las consume cada 3, 4 horas, pero durante 5 o 6 días antes a la competencia. ¿Sí? Es decir, que esas 4 tomas las podría hacer con las comidas, por ejemplo, entre 5 y 6 días antes de la competencia. Y con esto, los 3 protocolos son igual de eficaces, pero el 2 y el 3, por la forma de distribución en tandas, podrían prevenir los efectos secundarios negativos que experimentan con el gusto, los dolores abdominales, la diarrea osmótica, ¿sí? Así que si tuviera que elegir alguno para empezar a probar, haría 2 o 3 y no probaría con el uno. Me pongo un recordatorio en el teléfono y lo empiezo a hacer antes de la competencia, pero con tiempo, no todo junto. El protocolo 3, o sea, el último, que hace varios días de carga, tiene una que se llama de carga crónica o a largo plazo, va a brindar un aumento del pH, es decir, va a estar más alcalina la sangre, más sostenido en el tiempo, que inclusive en algunos trabajos de investigación se llega a ver que un día después de haber hecho
la última carga o la última toma, no carga, última toma, todavía un día después la sangre puede tener un pH más alcalino o más alto, ¿sí? Este protocolo puede ser muy adecuado para deportistas que compiten en eventos repetidos, es decir, yo hago 5 o 6 días antes que empieza la competencia y después tiene 2 días o 3 días de eventos uno atrás del otro, porque eliminatorias, clasificatorias, varios eventos durante el día, y de esta manera no tengo que estar todo el tiempo pensando, lo hago antes y me dura 2 días, reemplazando la necesidad esta de estar constantemente eh, poniendo dosis más altas de bicarbonato, ¿sí? Y evitando tener que, si compite al día siguiente, estar pensando en que si hizo o no hizo las 4 comidas, si tomó el suplemento o no de bicarbonato, con la carga 5 o 6 días previos, tengo 2 días por lo menos de una sangre más alcalina y que me va a ser de buffer para el aumento del ácido láctico o de la acidez extracelular. Y también puede estar buena o es utilizada en todos los deportistas que tienen problemas gastrointestinales después de la ingesta de grandes dosis, ¿sí? Esta es la que va haciendo ingestas más separadas una de la otra. No es en 3 horas, es en todo un día en 4 tomas, ¿sí? Lo hace más fácil de llevar a cabo. ¿Qué problemas puedo tener asociados con el uso de este bicarbonato? El principal, el malestar gastrointestinal, náuseas, dolor de estómago, vómitos y diarrea, que tenemos que intentar encontrar qué protocolo es el que mejor vamos a utilizar, que mejor nos viene. Y también tenemos que tener en cuenta que como es bicarbonato de sodio, estamos ingiriendo grandes cantidades de sodio, por ende deberíamos controlar qué cantidad de sodio está poniendo en la dieta y si es de esos que bañan la comida con el salero, sacarle la pata del acelerador y decirle, mira, estamos poniendo un montón acá, así que reducime la cantidad de sodio o cambiemos a una sal sin sodio. Eh, y que, por supuesto, este exceso de sodio lleva a mayor retención de líquido y a mayor peso corporal, por lo que otra vez vuelve a no estar recomendado en atletas que compiten en categoría de peso. ¿Sí? Ya tenemos dos, que la creatina y el bicarbonato de sodio nos complican el peso en los deportes por categoría de peso. Y un extra que tenemos asociado con el uso del bicarbonato es que si tenemos deportistas a los que se le hacen pruebas de doping, tienen que avisar que hicieron esta carga de bicarbonato, porque puede haber cambios muy agudos en el pH de la orina y tener que esperar antes del control del dopaje hasta que la orina se normalice y entonces ahí hacer las pruebas porque pueden salir completamente alteradas y empezar a pensar que hicieron cualquier cosa, ¿sí? Entonces avisan y se tomé bicarbonato, bueno, espera. El problema es que por ahí el deportista está cansado, tiene que ir a descansar para otra competencia al día siguiente y tiene que estar ahí esperando 3, 4 horas eh, hasta que esta orina se normalice el pH. Muy bien, vamos por la betalanina, ¿sí? La betalanina es otro de los suplementos aprobados, en donde es un aminoácido, la alanina es un aminoácido no esencial, quiere decir que el cuerpo puede fabricarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que había de los 20 aminoácidos, 9 el cuerpo no podía fabricar? A esos los denominamos esenciales y había que consumirlos con la dieta. La alanina, el cuerpo la puede fabricar con cualquier aminoácido, bueno, no sé si cualquiera, pero con otros aminoácidos sería la manera más correcta de decirlo, y se sintetiza en el hígado. Por sí misma no tiene un efecto ergogénico, pero sí como precursor de la carnosina, que es la responsable de los efectos ergogénicos a nivel del músculo esquelético, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta carnosina? El aumento de esta carnosina en el músculo
lo que puede ofrecer es una alternativa al bicarbonato de sodio en ejercicios de alta intensidad. O sea que el que no tolera el bicarbonato de sodio podría ser suplementado con betalanina. Esta carnosina trabaja adentro de las células, así que como tenemos el bicarbonato de sodio, que es un buffer extracelular, la carnosina es nuestro buffer intracelular. Así que muchas veces vamos a encontrar que los que se suplementan con bicarbonato de sodio también lo hacen con betalanina como para tener doble mecanismo de buffer ante el aumento del pH. ¿Sí? Muy bien. Veamos que van a ser muy parecidos los deportes que lo van a utilizar. Entonces, esfuerzos sostenidos de 1 a 7 minutos, remo, natación, carreras de medias distancias, esfuerzos repetidos de alta intensidad, como nuestros benditos deportes de equipo y de raqueta, esfuerzos de alta intensidad realizados dentro o al final de un ejercicio prolongado de intensidades inferiores, como por ejemplo los sprints en un ciclismo de ruta, en carreras de fondo, maratones, ultramaratones, o sea, aplicable a el final o los sprints finales en una competencia. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a utilizar o cuál es el protocolo de uso? Va a ser el siguiente. Tenemos un consumo diario de aproximadamente 65 miligramos por kilogramo de peso. Nuevamente se calcula todos los suplementos aprobados, se calculan por kilogramo de peso de la persona, ¿sí? Insisto, no lean lo que dicen los envases, hagan el cálculo, ¿sí? Eh, Esos 65 miligramos por kilogramo de peso llevarían a unos 800 a 1600 miligramos cada 3 a 4 horas durante un periodo de tiempo de entre 10 a 12 semanas. Y después una dosis de mantenimiento de 2 gramos al día que no hace falta dividirla en varias dosis en el día. ¿Sí? Así que la idea sería que se podría consumir una con cada comida. Y la carnosina muscular, para ver los beneficios realmente y poder lavarlo, primero, la carga se hace 10 a 12 semanas, así que nada de empezar a tomarlo 1 hora antes del ejercicio o del evento. Esta la tengo que planificar entre 2 y 3 meses de anterioridad y para poder hacer el lavado de esa carnosina de más, puedo llegar a tardar unas 15 semanas, ¿sí? Así que si yo quisiera o estuviera, no sé, fuera de vacaciones o lo que sea y quisiera empezar la carga de nuevo, debería saber que al menos pasaron esas 15 semanas para que vuelva a concentraciones basales y poder hacer la suplementación nuevamente. Y aparentemente, según la ciencia, la combinación de la betalanina con los hidratos de carbono facilitaría la incorporación de los aminoácidos dentro de las comidas. ¿Sí? Es decir, que mezclando hidratos de carbono con esta betalanina o con las proteínas, favorecería la absorción de esta betalanina, la aparición en el músculo a su debido tiempo. Si ustedes se fijan, el suplemento de Ultratech tiene 2000 miligramos por porción, que es media cuchara de té al ras, lleva unos 2000 miligramos, y la recomendación es unos 8000 miligramos por día. ¿Sí? Eh, la de beta también es una dosis de 2000 y es el tamaño de la cucharita. Y también en otro que se encontré, el Beta Attack, acá tiene una dosis de 3000, o sea, una dosis y media, y también, si se fijan, agrega bicarbonato de sodio. Así que estos se apiolaron que estos dos en general se consumen de la mano. ¿Sí? Eh,
recién en el grupo anterior tuve un alumno que me dijo lo que es no haber tomado un suplemento sin saber, que lo tomaba previo a cada partido, ¿sí? Entonces por ahí el bicarbonato de sodio le funcionaba para lo que quería, pero la carga de la betalanina la tendría que haber hecho 10 a 12 semanas seguidas, con esas 4 tomas diarias, para que encontraran los efectos beneficiosos, ¿sí? Los de beta dicen que 4 tabletas es la ingesta diaria, ¿sí? 4 tabletas me aportan estos 3.000 miligramos. Pero por ahí yo no necesito todo eso, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo rápido con los valores que estuvimos viendo recién, ¿sí? Si yo tengo un atleta de 80 kilogramos y dijimos que íbamos a hacer 65 miligramos por día, por esos 80 kilos, implican 5.200 miligramos por día. Y tenemos que el STAR nos da o nos recomienda en su información de packaging unos 8.000 miligramos por día. Se consuma tabletas por 8.000 miligramos por día. Cuando yo con 80 kilos necesito solo 5.200. Ni les cuento si la persona pesa menos. Si pesa 50 kilos necesito una en vez de las 4 que proponen. Ultratech es muy amplio y me da un rango demasiado amplio porque me dice, mi recomendación es entre 2.000 y 8.000, ¿sí? Como si fuera lo mismo. Y el beta-tac de ENA nos dice unos 3.000. Así que del beta-tac yo debería consumir 1,5 o casi 2 de las recomendaciones. La de STAR me pasaría por mucho. La de Ultratech es la más fácil de que yo pueda hacer dosis más fáciles de administrar, ¿sí? Así que mucho cuidado a la hora de consumir los suplementos. Insisto, tómense el trabajo de hacer las cuentas y ver cuánto realmente es que está certificado que funciona, para que todo lo demás, insisto, se pierde por orina. Hago trabajar al riñón y gasto plata que termina en el inodoro. ¿Qué problemas hay asociados con el uso de la betalanina? Erupciones cutáneas y parestesia en las extremidades, esa sensación de hormigueo muchas veces en las primeras semanas de utilización, ¿sí? Entonces, o se deja de utilizar o se ve si no es tan severo y después de 3, 4 semanas de utilización empieza a declinar. Si no declina, habría que suspender el suplemento. Dosis muy alta durante 4 semanas o más pueden empezar a interferir en el metabolismo de la taurina y afectar negativamente la función cardíaca. Por eso insisto que cuando el requerimiento son 5.200 y el suplemento me recomienda 8.000 por día, me estoy exponiendo a que pasen estas cosas, ¿sí? Que empiece la función cardíaca a verse afectada por el suplemento que estoy tomando. ¿Sí? No es que pase en el 100% de los casos, pero ¿para qué exponerse? ¿Sí? Y por último, tenemos nuestro nitrato dietético, y el nitrato específicamente dietético está puesto ahí porque es de donde lo vamos a sacar, y ahora van a ver que el suplemento de óxido nítrico que me ponen en los suplementos tiene una limitación, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que el óxido nítrico sea, o el nitrato dietético, sea mi suplemento o mi ayuda ergogénica, debería obtenerlo desde los alimentos. ¿Qué alimentos pueden llegar a tener buenas cantidades de nitrato? La lechuga, la espinaca, la rúcula y nuestra estrella, la remolacha, ¿sí? ¿Por qué no se le da tanta importancia a las hojas verdes? Porque es bastante difícil obtener un suplemento de estas hojas verdes y debería consumir mucha cantidad de estas hojas verdes para obtener resultados, y resulta que con toda la fibra que tienen también tengo problemas, ¿sí? Es decir, demasiada fibra para el nitrato que obtengo. Entonces, este nitrato se va a convertir en nitrito en el interior del organismo, ¿sí? Yo lo consumo como nitrato en los alimentos
y una vez que está dentro del organismo se va a convertir a nitrito. Y en condiciones de disponibilidad de oxígeno baja, como se dan cuando uno hace actividad física, el nitrito se convierte en óxido nítrico, ¿sí? Es un compuesto con propiedades vasodilatadoras, con un importante papel en el control vascular, en la disminución de la presión arterial y el control del metabolismo. Por ende, es un producto que yo quisiera que estuviera para mejorar mi condición de presión arterial y la vasodilatación, pero tiene este pequeño detalle. Sí o sí, necesito que sea el nitrato dietético, que en el cuerpo se convierte en nitrito y que en condiciones de baja concentración de oxígeno se convierte en óxido nítrico. ¿Por qué les digo esto? Porque los suplementos de óxido nítrico proponen a la L-arginina como precursor de este óxido nítrico. Y no es que esto no suceda, pero resulta que en concentraciones bajas de oxígeno, como sucede en la práctica deportiva, esta vía se ve limitada o nula. Entonces, me compro un suplemento, gasto un suplemento que me da L-arginina porque en algún momento voy a hacer óxido nítrico y resulta que cuando yo hago ejercicio, esta vía de transformación de arginina a óxido nítrico no funciona. ¿Sí? Así que por eso está puesto nitrato dietario o de la dieta para que entiendan que si lo quiero como suplemento, lo tengo que sacar de un producto alimenticio y no de la L-arginina. ¿Sí? De un vegetal y no de la L-arginina. En cambio, el nitrato que viene con los alimentos puede pasar a nitrito y a óxido nítrico y revertir la situación de óxido nítrico, pasar a nitrito y a nitrato, inclusive en condiciones de concentraciones bajas de oxígeno como cuando hacemos actividad física. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? La suplementación con nitrato, que va a ser a través del jugo de remolacha, que es como más se encuentra a nivel comercial, está asociado con mejoras en pruebas menores de 40 minutos de duración. ¿Sí? Entonces, en trabajos de laboratorio, en donde pusieron a hacer ejercicio hasta el agotamiento, encontraron que hay una mejoría o una disminución un aumento del tiempo de llegar hasta el agotamiento de entre 4 y 25%. Es decir, ponen a trabajar a una persona en cinta bicicleta hasta el agotamiento y los que consumieron el jugo de remolacha como ayuda ergogénica retrasaron en la aparición del agotamiento entre un 4 y un 25%. O sea que hay algunas pruebas interesantes de que esto podría llegar a dar resultados. ¿Sí? Inclusive también hay un trabajo que está hecho en ciclismo, eh, simulando las carreras contrarreloj, en donde encontraron mejorías de entre 1 y 3% de retraso de aparición del agotamiento. Que parece poco, pero a nivel de atletas de élite, un 3% es un 3%. Implica medalla de bronce, medalla de plata o medalla dorada. Muy bien, entonces se propone la suplementación, obviamente, para mejorar la función de las fibras musculares de tipo 2, o sea, las fibras rápidas. Y mejoran aparentemente entre un 3 a un 5% en ejercicios de alta intensidad, en intermitentes y deportes de equipo cuya duración sea entre 12 a 40 minutos. Aparentemente, como verán, los trabajos de investigación están todos rondando este tipo de tiempo. No se investiga en trabajos de mayor duración porque aparentemente al trabajar sobre las fibras musculares de tipo 2, que son las rápidas, el resto de los ejercicios por ahí usan también muchas fibras tipo 1 que son más lentas y de resistencia. Así que por eso se estudia en estos tiempos. ¿Sí? Y en ejercicios por debajo de los 12 minutos tampoco hay mucha evidencia o la evidencia que hay es muy despareja y genera dudas en cuanto al beneficio que se puede obtener, por ejemplo, como vimos con el bicarbonato y la betalanina para los de menor duración. ¿Sí? Entonces,
Fíjense que los suplementos que podamos llegar a encontrar en el mercado, como este pre-workout que específicamente dice óxido nítrico, ¿sí? Entonces uno espera ver nitrato o nitrito. No, resulta que cuando uno mira, encuentra mm, arginina, ¿sí? Acá está, arginina, cetoglutarato y cetoglutarato, ¿sí? Así que este no estaría funcionando. Buscamos otros y ¿qué tenemos? Alfa-arginina y glutarato también. Este otro de acá, lo mismo, arginina. Ninguno tiene nitrato de estos polvos. En general, esto está promocionado como, eh, insisto, los ProWork, estos benditos, que tienen como una mezcla de todo lo que la gente escucha, y entonces dice, ay, voy a comparar esto, pero la verdad que no hay prueba científica de que esto funcione. Es más, insisto, la mayoría de la gente que toma estos suplementos o quiere tomarlos no tiene ni la más pálida idea de para qué sirven. O sea, muchas veces no coinciden sus objetivos en el entrenamiento con los posibles beneficios que tienen los suplementos. Así que siempre tratar de lograr que entiendan que si el objetivo es, quiero levantar peso, ¿para qué quiero algo para, no sé, frenar el pH, hacer de base? O sea, tiene que coincidir mi objetivo con el suplemento. Y estos son para deportes de entre 12 y 40 minutos. ¿Yo cuánto voy a estar levantando el peso? Segundo. Entonces, si los beneficios son para deportes de entre 12 y 40 minutos, ¿por qué voy a tomar un suplemento y encima con L-arginina que no me va a estar dando ese óxido nítrico y no voy a tener ningún resultado? Ya, no solo porque el suplemento no tiene lo que debería, sino porque no sirve para mi objetivo, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este nitrato como suplemento? Hay varias formas de encontrarlo, entre el jugo de la remolacha, el jugo de la remolacha hecho de la fruta o el comercial. Hay un concentrado, esta marca Vitit tiene un concentrado, es decir, no necesitas tomarte 200 centímetros cúbicos con 70, como con el tamaño de un Actimel, tenés la misma cantidad o la dosis recomendada. Esta misma marca lo tiene en barritas, e incluso encontré uno que hace polvo de remolacha como para reconstituir con agua si uno no tiene la juguera loca que te hace el jugo de remolacha, ¿sí? Entonces, el jugo de remolacha natural, el protocolo de uso va a ser entre 310 y 560 miligramos de jugo o centímetros cúbicos en este caso. Eh, sí, ahí está mal, es mililitros, no miligramos. Mililitros de jugo de remolacha natural, ¿sí? Y ahí ya tenemos la primera pista, entre 310 y 560 implica porque las remolachas van a absorber del piso según dónde las cultiven y la cantidad que yo voy a tener de nitrito va a ser diferente entre una remolacha y la otra, ¿sí? O si no, se puede consumir entre 70 y 140 mililitros del jugo de remolacha concentrado, o sea, uno o dos frasquitos de los del bit que vimos recién. Entre estos dos, cualquiera de los dos me va a dar esos entre 5 y 9 milimoles de nitrato que yo necesito ingerir para que aumente la respuesta de las células, las fibras musculares tipo 2, ¿sí? Y lo que se recomienda es ingerir una sola toma 2 a 3 horas antes del ejercicio o del entrenamiento, ¿sí? Para que esas células respondan un poco más rápido o en realidad el objetivo de esto es retrasar el agotamiento, lo tomo una sola vez entre 2 y 3 horas antes del ejercicio o del entrenamiento, ¿sí? También hay un protocolo de uso, una pauta de suplementación prolongada, en donde en vez de que sea solo 2 o 3 horas antes del ejercicio, como vimos por ahí con la carga del bicarbonato, bueno, con la de la betalanina obviamente también, eh,
lo que se hace es la suplementación prolongada con la misma dosis, o sea, si es de jugo de remolacha, entre 300 y 560 mililitros, o si es el concentrado entre 70 y 140, pero durante por lo menos 3 días, ¿sí? Sobre todo antes de los eventos, porque antes del entrenamiento, para 3 días antes, ya está distribuido casi todos los días, es difícil que suceda, ¿sí? Y se va a realizar este periodo prolongado de consumo de este jugo de remolacha durante la fase inicial del entrenamiento de carga, ¿sí? Muy bien, entonces contenido de nitrato de los suplementos y los alimentos, tenemos para 1 milimol de nitrato, necesito 62 miligramos de nitrato que viene de la remolacha, ¿sí? Entonces necesito entre 5 y 9, esos son los miligramos o mililitros de jugo de remolacha que voy a necesitar. El Bitit con 70 mililitros ya me está dando 300 miligramos de nitrato. La barra que trae Bitit, que son 25 gramos, me da 200 miligramos de nitrato. Y hay otra barra que se llama GoBit de Heinz, que en 200 mililitros me da 260 miligramos de nitrato. Así que dependiendo del suplemento que yo vaya a usar, es que voy a calcular cuánto miligramos de nitrato necesito para este milimol de nitrito, ¿sí? Muy bien. Entonces, la remolacha me da un montón, pero necesito 1 kilo, ¿sí? 2.500 miligramos de nitrato, pero por kilo de remolacha que consumo. Necesito mucha cantidad, por eso el concentrado es un poco más práctico, sobre todo si lo tengo que tomar 2 o 3 horas antes de la competencia. Imagínense teniendo que comer 1 tonelada de remolacha. La complicación más grande que hay con este, al igual que con la cafeína, es las concentraciones promedio según el suelo de cultivo, ¿sí? Esta es una tabla que yo les puse que encontré de España. Si les busco una tabla de Estados Unidos, que no encontré si no se las hubiera puesto, o una tabla propia, van a encontrar que las cantidades van a variar abismalmente, como vimos con la cafeína, ¿sí? Y que muchas veces hay algunas cosas que tienen más nitrato, pero son difíciles de vehiculizar, ¿sí? Hacer jugo de la selga es bastante más difícil que hacer jugo de la remolacha, o jugo de lechuga, no me puedo imaginar el gusto que puede llegar a tener, y lo duro que debe ser pasar eso por la garganta, pero si se fijan, también tenemos en un montón de otros alimentos, así que todo el tiempo estamos metiendo estos nitratos eh, en el cuerpo, ¿sí? Muy bien. Problemas asociados con el uso de nitrato de los alimentos hay pocos reportes, pero puede haber algún tipo de dolor abdominal, porque la remolacha es bastante fibrosa, si bien está hecha jugo, puede llegar a traer algún trastorno, pero insisto, son muy pocos los reportes, e inclusive puede haber diarrea. El que sí se da con mucha frecuencia es cambio de coloración de la orina y de las heces por el consumo, sobre todo del concentrado de jugo de remolacha, que si uno se olvida que lo tomó y ve la orina, piensa que, no sé, está haciendo orina con sangre, porque el color cambia completamente. Dice, ¿qué pasó? Y después se acuerda que inclusive sucede sin el suplemento, consumiendo remolacha, al menos si no la consume frecuentemente, puede ver el cambio claro del color de la orina, ¿sí? Lo bueno que tiene esta suplementación es que como viene el nitrato viene de origen natural, o sea, de los vegetales, es muy difícil que sea perjudicial a largo plazo, y sí se pudo estudiar que la ganancia de rendimiento en personas que ya están muy entrenadas con estos nitratos es muy difícil de percibir. Es decir, que el que está muy bien entrenado difícilmente note la diferencia consumiendo o no este suplemento. Por ahí,
o seguramente es mucho más beneficioso para las personas que no están tan entrenadas, noten más la diferencia de este retraso en la sensación del cansancio de las fibras rápidas, este tipo 2.